Muy buenos días, queridos alumnos. Hoy día jueves ya estamos terminando nuestra semana de trabajo y por lo tanto, como cada semana, vamos a retomar el trabajo de comprensión lectora. Al igual que en las clases anteriores, los objetivos para esta clase van a ser leer comprensivamente textos de diferentes tipos e identificar y aplicar estrategias de comprensión lectora. Antes de entrar a revisar el tipo de pregunta y las habilidades relacionadas a ese tipo de preguntas que corresponden a la clase de hoy, recordemos un poco de la clase anterior. Recuerden que habíamos revisado las preguntas de análisis. Estas básicamente exigían distinguir entre la idea principal y las secundarias contenidas en el texto para asignarles una función a la información. Recuerden que desde la primera clase que estamos viendo lo que es un tema, una idea principal y las ideas secundarias. Eso ya lo tienen en sus clases previas de comprensión lectora. Hemos sido bastante majaderos al respecto en volver a mencionar y mencionar esos conceptos. Consiste en la descomposición del texto en sus partes, sea introducción, desarrollo y conclusión, o en las ideas planteadas en cada una de ellas. Las habilidades relacionadas a este tipo de preguntas eran analizar e interpretar. Algunos encabezados frecuentes para este tipo de pregunta eran ¿qué expresa X en la estrofa X del poema leído? O a partir de la lectura de X párrafos, ¿qué función cumple X según el contenido de todo el texto? Eso no quiere decir que solamente solamente estos encabezados como los que les presento sean preguntas de análisis. Hay otros encabezados, pero estos son unas muestras, ejemplos particulares. Continuemos. Ahora vamos a revisar el ejercicio enviado a la clase anterior, el ejercicio de comprensión lectora. No voy a leer este texto, vamos a ver las preguntas y luego vamos a volver a interrogar el texto. Ustedes lo tienen acá proyectado y lo tienen porque en archivos se los envía en un archivo Word. Por lo tanto, pueden ir leyéndolo para ir verificando si lo que ustedes contestaron es lo correcto o no. Comenzando con los ejercicios que tenía esta guía enviada, partimos con dos preguntas que tienen relación con el vocabulario contextual. ¿En qué consiste en este tipo de preguntas? Básicamente en que ustedes tienen que aportar una palabra, cambiar la palabra que aparece subrayada por alguna con un significado que sea más coherente al contexto de la palabra original. No se trata solamente de dar un sinónimo cualquiera sacado de un diccionario, sino que tiene que ser el que se ajuste de mejor manera a la oración. Aquí tenemos las palabras consagre y menoscabo. En primer lugar, consagre, básicamente de las opciones que tenemos acá, aliste es compleja, no se podría usar. ¿Por qué? Porque aliste habla de alistarse, de sumarse a algún grupo organizado, ya sea Fuerzas Armadas, a policía, ¿verdad? A eso va referido el verbo alistarse. Concentrarse básicamente se refiere, si lo vemos en un contexto físico, a juntar distintas partes o personas en un mismo lugar. A eso se le llama concentrar. Y también podríamos verlo desde el punto de vista cognitivo, respecto a la concentración, ¿verdad? A esa capacidad mental de estar atento a algo, a alguna tarea que se realiza, pero no es el sentido que tiene en la frase original. Reducir tampoco es que vamos por decirlo de alguna manera cercana, a achicar algo. No se habla de quitar dimensiones, y el verbo que tendría un sentido más cercano a lo que se busca sería dedicar, dedicarle tiempo, dedicarse a aquella tarea. Motive también podría ser adecuada, pero no es la que calza de mejor manera, no es la que perdón, no es el verbo adecuado calzar, sino que pueda sustituir de mejor manera y completar el sentido de esta frase. Y por otro lado teníamos la palabra menoscabo, que aparecía en una frase en una oración donde dice
habla de las cualidades de la América soñada y dice que debe ser pensadora sin menoscabo de su actitud para la acción. Aquí la primera opción habla de disminuir, no estamos hablando de una disminución, pero sí, en este caso sería de un deterioro de la actitud para la acción. Esa sería la acción más adecuada. El ejercicio número 3, el encabezado dice así: de acuerdo con el fragmento leído, ¿qué debe hacer el que busque un ideal? Si en este momento reflexionamos respecto a este encabezado y hacemos memoria de las clases que hemos visto y el tipo de preguntas, podemos identificar que se trata de una pregunta que busca localizar información explícita en el texto. Hablamos en las primeras clases de comprensión lectora bajo esta modalidad que aquella habilidad, aquel tipo de pregunta de información explícita podía comenzar con este tipo de enunciados. Si nos vamos al texto, ¿qué es lo que dice? Al comienzo dice: todo aquel que se consagre a propagar y defender un ideal desinteresado del espíritu debe educar su voluntad en el curso perseverante del porvenir. Y entre las distintas opciones que tenemos acá, la opción que más se apega a la información que aparece explícita en este texto, básicamente es la opción A: consagrarse a educar su voluntad en forma desinteresada y enérgica. El ítem número 4 dice: ¿qué características corresponden a la América con la que sueña el emisor? Y aquí nuevamente tenemos una pregunta que busca que rastreemos, que localicemos información explícita. En el segundo párrafo dice, habla de las cualidades que se buscan para esta América soñada. Básicamente tiene que ser hospitalaria y da una serie de razones. Luego, pensadora y da una serie de razones. Serena y firme y da otro par de razones. Y resplandeciente. Por lo tanto, tenemos que hospitalaria está, serena y firme también, y resplandeciente. Todas las opciones están, por lo tanto, nos corresponde seleccionar la opción E. Ahora continuemos con el tipo de pregunta específica que se busca en esta clase. En esta clase vamos a ver las preguntas referidas a la relación y a la función de los párrafos. Estas preguntas solicitan relacionar los datos e informaciones entregadas en los diferentes párrafos para determinar la correspondencia interna que existe entre ellos o la función de estos de acuerdo al sentido global del texto leído. Por su parte, las relaciones que se pueden establecer en un escrito son diversas, tanto dentro de un párrafo en particular como entre dos o más párrafos de un texto. Pueden haber relaciones de causa-efecto, ejemplificación, oposición, comparación, entre otras. Ustedes me imagino que deben recordar muchas pruebas de comprensión lectora en las cuales les dice ¿cuál es la relación entre el párrafo 3 y el párrafo 4? Supongamos que en el párrafo 2 se da una definición y luego en el párrafo 3 se ejemplifica, o en el párrafo 2 se caracteriza algún objeto y en el párrafo 3 se ejemplifica, ¿verdad? Pueden haber párrafos donde el párrafo 1 plantea un problema y el párrafo 2 da la solución, plantea una solución para ese problema. O en este mismo párrafo 1 se plantea un problema y en el párrafo 2 los efectos colaterales que tiene este determinado problema. También, como les nombraba, como oposición, comparación, entre otros tipos de relaciones. Las habilidades relacionadas a este tipo de ítems son analizar y sintetizar y analizar e interpretar. Entre los encabezados más frecuentes para este tipo de preguntas encontramos: ¿cuál de las siguientes opciones presenta una síntesis adecuada para los párrafos X e Y? ¿Cuál es el tema sobre el cual
X e Y manifiestan opiniones contrarias y qué relación se establece entre X párrafo y el Y párrafo del texto leído. Aquí tenemos un ejercicio para ejemplificar este tipo de preguntas. Tenemos dos párrafos que son parte de un texto un poco más extenso y el ejercicio asociado dice qué relación podría establecerse entre los párrafos tercero y cuarto. Básicamente vamos a leer estos dos párrafos y ver las opciones que tenemos. Eugenio Suárez, terapeuta en asertividad y psicólogo, clarifica la definición de asertividad. El contenido se refiere a que la persona sea capaz de expresar lo que siente, es decir, lo que opina y hacer valer sus propios derechos. Aquí juega un importante papel el tono de la voz, la mirada, los gestos, el énfasis corporal, También es importante expresar en el momento adecuado, poder discriminar cuándo comportarse de una determinada manera. Todo esto debe guardar relación con el medio en que está inserta la persona. Si nos detenemos en esto, aquí básicamente habla de algunas características, aporta a la definición del concepto de asertividad y genera ciertas distinciones entre las personas que son asertivas y quienes no. Y da algunos datos, algunas características que tienen relación con el lenguaje no verbal y con saber adecuarse a las distintas situaciones comunicativas. El párrafo 4 dice, si la comunicación se plantea en forma segura, firme y cálida, se comprobará que la conducta asertiva está lejos de ser una actitud rebelde, agresiva o egoísta. Se verá que se está elevando un grito de independencia madura, fruto de un reconocido respeto por uno mismo y los demás. Vamos a las opciones. Como este tipo de pregunta plantea relaciones entre distintos enunciados, quizás es una buena estrategia ir revisando al principio solo una de las columnas y tratar de descartar todas aquellas opciones que no resulten adecuadas para ir simplificando nuestra decisión. En la primera columna que refiere al tercer párrafo encontramos las opciones: se entregan características del ser asertivo, se informan las características de las personalidades inhibidas, y esto ahí hay que poner ojo inmediatamente. Lo que se hace es estar aportando características del ser asertivo, pero no necesariamente, no únicamente de las personas inhibidas. Por lo tanto, esta la podemos descartar inmediatamente, esta no. La letra C dice, se explica la causa de un problema. En realidad no está haciendo eso, solamente está aportando a la definición y a las características del concepto de asertividad, por lo tanto la podemos descartar inmediatamente. D, se entregan las características del lenguaje no verbal. No es así, se nombran algunos aspectos del lenguaje no verbal, como el tono, la mirada, los gestos, el énfasis corporal, ¿verdad? Pero no se está haciendo hincapié en esto, no se trata solamente de las características de esto, sino más bien de las características de las personas asertivas, de la asertividad. Y se caracteriza a Eugenio Suárez. No es así, no se dan características de este terapeuta en asertividad y psicólogo, sino que se toma su palabra para clarificar la definición de este concepto. Por lo tanto, habiendo hecho eh, solo ese simple ejercicio de ir descartando, ya podemos llegar a una opción correcta, que es la letra A, donde se relaciona que en el tercer párrafo se entregan las características del ser asertivo y en el cuarto se entregan las consecuencias de esta conducta. ¿Dónde podemos encontrar las consecuencias? Eh, Al principio dice si la comunicación se plantea en forma segura, firme y cálida, y la consecuencia es: se comprobará que la conducta asertiva está lejos de ser una actitud rebelde, agresiva y egoísta. Y se verá que se está elevando un grito de independencia maduro, fruto de un reconocido respeto por uno mismo. Estas serían las consecuencias. Por lo tanto, es la letra A. En la columna 2, las otras opciones que daban, da los resultados de esta conducta, podría ser, pero la opción que la acompañaba no era la adecuada.
explica el problema, no estábamos hablando de un problema en la letra C, entrega sus aplicaciones, no está hablando de las explicaciones del lenguaje no verbal y por lo tanto no es acertada, informa una cita textual del psicólogo, sí hay una cita al final, pero es dentro de lo que se está hablando de las consecuencias que tendría tener una comunicación asertiva. Bueno, ahora para finalizar, chicos, vamos a hacer una breve síntesis de la clase. Recuerden que hoy vimos las preguntas referidas a la relación y a la función de los párrafos. ¿En qué consistían este tipo de preguntas? En solicitar relaciones, solicitan relacionar los datos e información entregadas en los diferentes párrafos para determinar la correspondencia interna entre ellos o la función que cumple. Algunas de las relaciones que se establecían entre párrafos podían ser de finalidad, de causa y efecto, ejemplificación, oposición, comparación, entre otros. Aquí vimos una serie de enunciados que podíamos encontrar, siendo los más comunes enunciados tales como qué relación se establece entre X párrafo y el Y párrafo del texto leído. Eso ha sido el contenido de esta clase. Ahora es turno de ustedes de trabajar, de ejercitar un poco lo que hemos visto hasta ahora, distintas habilidades y tipos de preguntas de comprensión lectora, que lo van a desarrollar en una breve guía que adjuntaré al correo que les he enviado. El plazo máximo para hacer esta actividad es hasta el miércoles 24 de junio. Espero que tengan un muy buen fin de semana y una muy buena jornada el día de hoy y mañana. Nos veremos en las próximas clases. Hasta luego.